buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor le bendiga. Qué gusto volver a estar con todos ustedes. Y ahora sí aprovechemos este tiempo para aprender más de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que este es un mensaje que sale todos los días a las 6 de la mañana por este canal. Y también, hermanos, queremos motivarle que terminando este mensaje, venga usted con toda su familia a la Iglesia Bautista Betania, donde hemos abierto el corazón y nuestros brazos para darle a usted y a todos los suyos las más cálidas de las bienvenidas. Y bien, amados hermanos y amigos, vamos a continuar esta serie de estudios que el Señor nos ha regalado. Y hoy tenemos un mensaje precioso. Y continuamos estas enseñanzas que llevan por título Enseñando como Jesús, parte número 47. Hoy vamos a continuar estos estudios, Enseñando como Jesús, parte 47, solo 5 mensajes más y hablemos concluido esta serie de estudios. Y si usted lo ha escrito, significa que ya tiene 46 impactantes enseñanzas, más todas las otras enseñanzas que hemos venido reuniendo a lo largo del tiempo que venimos y asistimos a la iglesia. Y guiados por el Espíritu Santo de mi Dios, amados hermanos, me gustaría compartir este mensaje que lleva por título Convertidos productivos. Convertidos productivos. ¿Ok? Ese es el mensaje que vamos a estar escudriñando el día de hoy. Y también, mis amados hermanos, vamos a gozarnos en el Señor nuestro Dios en esta preciosa enseñanza. Y van a ver qué hermoso mensaje Dios nos tiene para nuestras vidas. ¿Ok? La parábola número 47, hermanos queridos, que es la que vamos a escudriñar el día de hoy, lo vamos a encontrar en los evangelios sinópticos. Ya usted sabe que los evangelios sinópticos son 3, y es Mateo, Marcos y Lucas, y se llaman sinópticos porque se parecen, se asemejan, dicen lo mismo. De pronto usted que ha comenzado a leer la Biblia, usted mismo se ha preguntado, acabé de leer Mateo, pero al leer Marcos se repite lo mismo que dice Mateo, y al leer Lucas se repite lo que dice Mateo y Marcos. Por eso se llaman sinópticos, porque prácticamente dicen lo mismo. Pues vamos a escudriñar, hermanos queridos, este siguiente mensaje o enseñanza que nos da el Señor, y lo vamos a encontrar la primera vez en el libro de Mateo, capítulo 13, y vamos a leer, mis amados hermanos, versículos del 1 al 9. ¿Ok? Mateo 13, del 1 al 9, esta es la parábola del sembrador. No se llama buen sembrador, solamente se llama la parábola del sembrador. ¿Ok? Y así dice la palabra de Dios. Mateo 13, del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Pues bien, ahora vamos a ver en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 9, donde se vuelve a repetir esta parábola. Vamos a utilizar la parábola que está en Mateo, ¿ok? Sin embargo, vamos a dar lectura para que usted se dé cuenta y comience a aprender a escudriñar la Biblia, que esta misma parábola se repite en los otros 2 evangelios. Marcos capítulo 4, de versículos del 1 al 9, dice así: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: El que tiene oídos para oír, oiga. Y vamos a leer la tercera vez en el libro de Lucas capítulo 8,
versículos desde el 14 al 15. Lucas capítulo 8, vamos a leer, hermanos queridos. Lucas capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 4, ¿ok? Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer solamente hasta el 8, ¿ok? Es hasta el 15, pero vamos a leer solamente hasta el 8. Lucas 8, del 4 al 8, dice así: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ellos lo ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por uno. Pues bien, vamos a escudriñar. Ustedes se dan cuenta que literalmente dicen lo mismo las tres parábolas, pero por efectos de aprendizaje y de enseñanza, vamos a utilizar la parábola que está en Mateo, en el capítulo 13. Esa es la que vamos a utilizar para el estudio y el mensaje que Dios nos tiene preparados para nosotros esta mañana. Como siempre, vamos a aprender tres cosas, hermanos queridos. ¿Por qué razón Jesús dio esta parábola? ¿Qué vamos a aprender de esta parábola? ¿Y cómo podemos aplicar esta parábola a nuestra vida? Este es un mensaje que todos nosotros nos vamos a identificar, y el Señor nos va a hablar claramente a cada uno de nosotros. Hermanos míos, la ocasión, esta es una enseñanza a multitudes, para las multitudes, ¿okay? Enseñanza para toda la gente que estaba siguiendo al Señor, ¿ok? Enseñanza a multitudes. Usted se dio cuenta, especialmente en el libro de Marcos, que venía una gran cantidad de gente, y mi Señor a todos les habló. ¿Se acuerda usted las parábolas que estuvimos aprendiendo después o anteriormente? Cuando toda esa gente lo venía siguiendo al Señor, y el Señor se detiene, se voltea y los confronta. Que a mí no me gusta que estén siguiendo por emoción o porque es parte ahora, hermanos queridos, de la moda que el Señor demandaba de cada uno de nosotros, renunciar radicalmente al mundo. Bueno, esa cantidad de gente volvió a seguir al Señor, y ahora mi Señor le va a compartir una enseñanza a todo el pueblo, ¿ok? La lección que vamos a aprender, hijitos de mi corazón, en estas parábolas es justamente los efectos de la predicación en las personas que la escuchan. Cuando alguien escucha la palabra de Dios, tiene un efecto. Eso es lo que vamos a aprender en esta parábola. Cuando usted le comparta a sus familiares y amigos sobre Jesucristo, sobre lo que Él ha hecho en su vida, usted tiene que acordarse de esta verdad: la palabra de Dios no regresa a Él vacía. Cuando usted habla, cuando usted expresa, cuando usted cuenta su testimonio, va a tener ese testimonio un efecto en la persona que le escucha, y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Todos ustedes, hermanos queridos, y todas las personas que nos miran, hoy van a ser confrontados con la palabra de Dios, y van a ver qué hermosa enseñanza nuestro Dios nos tiene preparado. Vamos a ver cómo aplicamos esta enseñanza a nuestras vidas. Y antes de hablar de la parábola en sí, quiero que ustedes pongan mucha atención a lo que van a aprender. De pronto ustedes que ya vienen a esta iglesia tienen conocimiento de lo que les voy a compartir, pero de pronto usted que por primera vez viene a nuestra iglesia y ahora por primera vez escucha este mensaje, va a haber cosas que va a aprender que le van a dejar, como decimos los ecuatorianos, literalmente loco. No va a creer lo que va a aprender el día de hoy. Así que ponga mucha atención, Biblia, papel y lápiz, esa actitud enseñable, y escriba, por favor, para que usted vea. Esta enseñanza Jesús la dio junto a las orillas del lago de Galilea, ¿ok? Esta enseñanza, mi maestro, y con todo el respeto de ustedes, mis amados hermanos de acá de la sierra, mi Señor Jesucristo era costeño. ¿Y qué es lo que le gustaba comer a mi Señor Jesucristo como buen costeño que era? Pescadito, pues. Pescadito frito, asado, con lechuguita, cebollita, tomatito, limoncito, patacones, arrocito. Ya me dio hambrecita.
Pero hermanos queridos, mi Señor Jesucristo, como buen costeño, Él utilizaba mucho el lago, hermanos míos. Mire usted cómo empieza Mateo 13:1. Vea usted. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y aquí de pronto usted se puede o decir, se equivocó el pastor. El pastor dijo que se sentó junto al lago, pero la Biblia dice que se sentó junto al mar. Ahora, entiende bien esto, hijito de mi corazón. Es una mala traducción llamar al lago de Galilea mar, ya que sus aguas son dulces, y también se lo llama el lago de Genesaret. ¿Ok? Usted entiende que la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita originalmente en hebreo, y específicamente el Nuevo Testamento en griego. Pero hermanos queridos, este lago de Galilea es enorme. Por eso la confusión de muchos que le pusieron el mar de Galilea. Pero el mar tiene una connotación. Las aguas del mar, ¿cómo son? Y Galilea, hermanos queridos, esta agua que está ahí en Galilea es dulce. Otra connotación, hermanos queridos. Usted se imagina el mar, ¿verdad? Nosotros los ecuatorianos que gozamos de preciosas playas. ¿Qué se llama playa? Playa es lo que antecede a las aguas del mar. Y generalmente, ¿cómo son las playas? De agua salada. Tienen arena. ¿Los ríos tienen arena? No, los ríos tienen tierra. Y eso es lo que pasa justamente, hermanos queridos, ahí en Galilea. Esto es un lago. Así que si usted tiene su Biblia, en esa partecita donde dice mar, usted ponga encimita lago, para que usted recuerde que la palabra mar no es correcta y es una mala traducción. Lo correcto es decir el lago de Galilea. Y también de pronto para los, aprendan, hijitos, porque va a haber personas que le van a decir, mira cómo la Biblia se contradice. Aquí le llaman a ustedes mar de Galilea y acá dice que Jesucristo estuvo en el lago de Genesaret. Estoy hablando de Lucas capítulo 5, versículo 1. Mire usted, por favor, acompáñeme. Lucas capítulo 5, versículo 1. Aquí está el nombre que también se le da al mar de Galilea, mal traducido, debería ser lago. ¿Ok? Lucas 5, 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Está viendo? Los que no saben o los que no vienen a Betania, cualquier persona con mala intención te puede decir, mira, la Biblia está llena de contradicciones. En Mateo capítulo 13, versículo 1, dice Jesús que estaba junto al mar. Acá en Lucas capítulo 5, versículo 1, dice que estaba al lago de Genesaret. Ahí está, la Biblia llena de contradicciones. Para los ignorantes, para los que estamos estudiando Biblia, sabemos que es correcto decir mar de Galilea, lago de Galilea o lago de Genesaret, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ok? ¿Entendimos? Nosotros los ecuatorianos, por ejemplo, tenemos lugares que se llaman de una manera y le decimos de otra manera. ¿Verdad? Déjeme pensar en algún lugar. ¿Alguien que se acuerde de algún lugar que se llame de una manera y que le digan de otra manera? Por ejemplo, que venga alguien que no conoce, le va a decir a un ecuatoriano, decir, oiga, a mí me mandaron a Santo Domingo de los Colorados, pero no hay Santo Domingo de los Colorados. Ahora hay un Santo Domingo de los Sáchilas. El que no sabe va a decir, son dos cosas diferentes. O es Santo Domingo de los Colorados o es Santo Domingo de los Sáchilas. Los ecuatorianos decimos, es el mismo lugar, sino que se le cambió el nombre. ¿Entendemos así? La tradición ha llamado a este lugar mar de Galilea, cuando en realidad es un lago. Y también ese lago de Galilea tiene otro nombre que se llama lago de Genesaret. ¿Entendemos hasta ahí? ¿Nadie se me perdió? Ya, estamos entonces, mi Señor Jesucristo está ahí, hermanos queridos, en la orilla. ¿Qué utiliza Jesús para hablar? ¿Dónde se coloca Jesucristo para esta enseñanza? En una barca. Escúcheme bien. Muchos de ustedes han leído Lucas capítulo 5, ¿verdad? Versículos del 1 en adelante, cuando Jesús llama a Pedro y es la pesca milagrosa. Jesucristo está en una barca. En el relato de Lucas no nos cuenta qué enseña Jesús, pero en el relato de Lucas capítulo 5 versículo 1
esa enseñanza que da Jesucristo es la parábola del sembrador. Ahora usted va a entender, hermanos, antes de que mi Dios me permitiera conocer estas cosas, a mí se me rajaba el cerebro. ¿Cómo Jesucristo puede hablar del sembrador en el mar? Pues hermano, ¿qué se siembra en el mar o al lado del mar? ¿Qué se siembra? Solamente salitrales, solamente filtros para sacar la sal. Y yo decía, ¿cómo Jesucristo puede dar una enseñanza junto a un mar de la siembra? Pero ahora que entendemos que es agua dulce, por ende usted entiende que todo lo que está cerca de ese lugar son lugares de sembríos. Ahora usted va a entender, con razón. Mi Señor está en una zona agraria, una zona llena de agricultores, que cuando da esta parábola, todos se van a identificar. Es como que una persona vaya a predicar a la provincia de Los Ríos, que sabemos que es arrocera por excelencia, y les vaya a compartir una enseñanza utilizando esta parábola del sembrador de arroz. Entonces la gente va a entender. Por eso mi Señor Jesucristo, que es un excelente maestro, se ubica en un lugar y va a dar una enseñanza donde toda la gente va a entender lo que mi Señor está mencionando. Ahora, hermanos míos, y Jesús, como buen rabino, nunca dio sus enseñanzas de pie, sino sentado. Quiero que tú entiendas esta partecita, hijito de mi corazón, para que conozcas, por favor. Esto es importante que entiendas. Porque cuando usted lee la palabra de Dios y no entiende el contexto, de pronto usted puede llegar a malinterpretar la Biblia. Mi Señor Jesucristo, cuando daba una enseñanza, lo hacía sentado. ¿Por qué? Cuando uno da una enseñanza de pie, para la cultura judía, significa que es algo en movimiento, algo rápido, algo que no tiene trascendencia. Pero cuando un rabino o un maestro se sienta, significa que va a compartir una enseñanza y va a permitir que usted haga preguntas. Eso es lo importante de venir a la escuela dominical que tenemos aquí en la iglesia. No solamente en un mensaje, solamente es un monólogo. Ustedes escuchan lo que el predicador dice, pero en la escuela bíblica dominical, aquí en la iglesia, es la oportunidad donde usted también puede hacer preguntas. Entonces, mi Señor Jesucristo se sienta para compartir un mensaje. Mire usted Mateo capítulo 13, versículo 2. Leo que dice así. Mateo 13, 2, hermanos míos. Mire esta connotación y mire la interpretación correcta. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Cuando uno no conoce y lee esto, uno puede decir, Jesucristo estaba cansado, pues que era obvio, caminaba mucho, y se sentó el pobrecito para descansar. O de pronto otros pueden decir, Jesucristo, como buen costeño, se sentó en la barca para cogerse un bronceado. Porque eso es la mayoría de la gente que hace en una barca, ¿verdad? Al menos hemos visto en las películas los que tienen yate, que ahí están todos los amigos y ahí en la proa están todas las peladas en bikini cogiendo sol, y después las quiero ver en el dermatólogo con cáncer a la piel. Echa las bronceadas, echa las camaronas, y después la quiero ver hecha las sirenas fritas ahí después. Entonces, mis amados hermanos, mi Señor Jesucristo es como creador de todas las cosas. Él utilizaba este método de sentarse en la barca, tener a la gente al frente y utilizar el lago en la parte a sus espaldas. Era, hermanos queridos, la difusión sonora más inteligente en aquellos tiempos. En el tiempo de Jesucristo no había micrófonos ni habían parlantes. Entonces un predicador con conocimiento utilizaba este medio de difusión o medio de, hermanos queridos, de poder que su mensaje llegue a las multitudes, utilizando a sus espaldas el río o el mar, cosa que el viento lleva las palabras y todo el mundo puede escuchar. Mi Señor Jesucristo lo hacía todo con un propósito, pero como rabino que él era, como maestro que él era, rabino, maestro es lo mismo, hermanos queridos, él daba sus enseñanzas sentado. Y algo también para instruirnos un poco más. Podemos ver esta actitud del maestro en varios pasajes bíblicos. Y quiero compartirle, bueno, ya vemos Mateo, capítulo 13, versículo 2. Quiero compartirte dos otros versículos donde usted se va a dar cuenta que mi Señor Jesucristo se sentaba o para impartir una enseñanza o para recibir las preguntas que de pronto la gente tenía. Mire usted Mateo capítulo 5, versículo 1.
Mateo capítulo 5, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Mi hermano, hermanos, los cristianos bíblicos que comemos comida, no comemos cuento. Y Hollywood y todas sus farsas, yo he visto programas o he visto películas cuando se refiere a Jesucristo en el Sermón del Monte, que es lo que pasa aquí en Mateo 5. Usted va a leer capítulos 5, 6 y 7, es el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Yo he visto que Hollywood lo sacan a Jesucristo caminando. Bienaventurados los mansos, porque ellos se le darán la tierra por heredad. Y le quitaba la naranja a uno y se lo daba al otro. Bienaventurados los pacificadores, caminando. Y yo digo, este jetón no sabe Biblia. Porque Jesucristo nunca estuvo caminando cuando dio el Sermón del Monte. Y él utilizaba la parte de arriba a sí mismo. La persona que estaba arriba, más fácil la voz descendía para los que estaban abajo y se les escuchaba. ¿Ok? Y hermanos míos, Jesucristo dio el Sermón del Monte como buen rabino sentado. Inclusive te decía que uno se sentaba para recibir preguntas. Usted va a ver esto en el libro de Mateo capítulo 24. Si usted me acompaña, por favor, Mateo capítulo 24, vamos a leer el versículo 3. Aquí vienen las preguntas de Pedrito. Mateo 24:3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Como te decía, una persona se sentaba o para dar una enseñanza o para recibir inquietudes y preguntas, y ahí queda demostrado. Ahora, esta parte es muy delicada y la quiero manejar con pinzas, ¿ok? Ponga mucha atención a lo que dice la Biblia. Si usted se ofende, ese es su problema, pero yo aquí tengo que enseñarles a ustedes la plena y la verdad. Ponga mucha atención a esto, hijito de mi corazón. Jesús da estas enseñanzas luego que su mamá y hermanos vinieron a buscarlo. Si usted lee en el libro de Mateo el contexto, ¿se acuerda usted lo que significa contexto? Unos versículos antes y unos versículos después. Cuando usted lee el contexto en Mateo 13, ¿verdad? Mateo 13 empieza esta parábola. Pero cuando usted lee el contexto significa unos versículos antes. Y usted se va a dar cuenta que mi Señor Jesucristo da esta enseñanza después de una visita de su mamá y de sus hermanos. Y no son hermanos en la fe, son hermanos hijos de María y de José. Y yo sé que muchos de ustedes de pronto, y la tradición pagana en nuestro país ha desmentido esta verdad. Hermanos queridos, María tuvo más hijos. ¿Ok? Y como turro, María, como buena judía, María no es del cisne. María no es tampoco del quinche. Y que muchos de ustedes se prostituyeron a seguir ese pedazo de palo y a venerar una estatua. María era judía. Ella era de Galilea. No era ecuatoriana ni era mexicana y no se llamaba María Guadalupe. Como muchos de ustedes, hermanos queridos, ¿de dónde sacan nombres para esta pobre sierva del Señor? Sin embargo, ¿ok? María, que sí tuvo hijos, y los nombres de los hijos de Jesús, o los hijos de María, perdón, hermanos de Jesús, lo va a encontrar en el libro de Mateo capítulo 13, versículos 55 al 57. Ahí están los nombres de los hijos de María con José. José no era ningún viejo, como dice la costumbre, hermanos queridos, que María, siendo una muchachita, se casó con José, que poco más, y lo tenía que María cargar a José porque era un demente, un viejo, o era un incapacitado. Eso no enseña la Biblia, hermano. María y José, como buenos judíos, sabían que tener muchos hijos era una bendición. Y si usted lee detenidamente Mateo capítulo 13, 55 al 57, se va a dar cuenta que ahí se nombran los nombres de 4 hermanos de Jesús y como mínimo 2 hermanas. Como habla plural, eso significa que María tuvo 7 hijos. Jesús, que fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios, y 6 otros hijos, como buena judía casada con un judío, tuvieron como turro 6 hijos. Bueno, María con esos 6 hijos viene a visitarlo a Jesús. Mire usted el contexto, es decir, estábamos en Mateo 13,
vamos a leer un poquito antes de Mateo 13 y usted va a darse cuenta. Vámonos a Mateo capítulo 12, hermanos queridos, y vamos a leer 46 al 50, que dice así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Por qué Jesús dijo esto? Y esto parecería, hermanos queridos, una gran contradicción, ¿o no? O sea, Jesucristo, Dios, cuando viene su mamá y sus hermanos, en vez de decirle a la gente: a ver un ratito, ñato, espérame un ratito, mi mami y mis ñaños me vienen a buscar, espérame un ratito, a ver, mamita, ¿en qué le puedo servir? ¿Por qué Jesucristo tuvo esa actitud como que literalmente estuviera negando? ¿Quién es mi mamá y mis hermanos? A ver, mira, estos son mi madre, mis hermanos y mis hermanas, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi mamá. ¿Por qué dijo Jesús esto? Si supuestamente María es la madre de todos nosotros, como nos ha enseñado esa iglesia mentirosa de Roma, ¿por qué Jesús dijo esas palabras? Ponga mucha atención a esto, hijito de mi corazón. Hay una actitud equivocada de sus familiares referente a Jesús. María y sus hermanos, los hermanos de Jesús, María y sus hijos, podríamos decir, tenía una actitud equivocada referente a Jesucristo. ¿Cuál era esa actitud? Para que mi Señor Jesucristo haya dicho: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, y no esas personas que tú dices ser mi mamá y ser mis hermanos. ¿Cuál era la actitud de María y de los hermanos de Jesús? Escucha bien, hermano. Marcos, vamos un ratito al libro de Marcos, capítulo 3, versículo 21. Hermanos, esto es importante que usted apunte. No es que después, cuando va a hablar con alguna persona que es seguidor de María, y usted le va a decir: oye, pero María y los hermanos y sus hijos no tenían una buena actitud, y te va a decir: ¿dónde está en la Biblia? Ya no me acuerdo dónde está en la Biblia, pero yo lo leí. Apunte, pues, hijito de mi corazón. Dará apuntando. Escúcheme. Marcos 3, 21. Dice así: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Cuando lo oyeron los suyos, cuando sus familiares, María y los hermanos de Jesús, hijos de María y de José, vinieron para llevárselo, literalmente prenderle, significa agarrarlo y llevarlo a la casa. Tú estás loco. Escúcheme bien esta parte, hermano. Sus familiares le creían loco y no creían en él. Esto está en la Biblia, hermano. María y sus hijos, es decir, los hijos que se nombran en el libro de Mateo capítulo 13, 55 al 57, léalos. Ellos, cuando escucharon hablar a Jesús, y hermanos queridos, que Jesús es el Hijo de Dios y todo lo demás, vino su madre y sus hermanos a llevárselo a la casa. Disculpará, mi hijito está, llega por acá, mi chiquito. Y por eso, cuando vienen, usted puede seguir leyendo en el mismo Marcos. Primeramente dice, miren, Marcos 3:21, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decía que está fuera de sí. Y usted ve más adelantito, del 31 al 35, ahí llega de nuevo lo que habíamos leído en Mateo capítulo 12. Ahí vienen los hermanos y Jesús le dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Vuelve a repetir, ahora entiende. Estos son mis hermanos y mis hermanas y mi madre, los que hacen la voluntad de Dios y la obedecen. Porque ni María ni los hermanos de Jesús, hijos de María y de José, creían en él y lo creían loco. Y si no me lo cree, voy a darle otro versículo clave para que usted vea que estas cosas son así. Juan capítulo 7, versículos del 1 al 5.
Y por ahí salen estos mentirosos de Roma a decir que todos somos hermanos y que Jesucristo utilizaba la palabra hermano para referirse a una persona de la fe. A ver, dígale que le explique este versículo, ¿cómo así? Específicamente el 5, que le explique eso. Si todos nosotros somos hermanos porque tenemos la misma fe, que te explique entonces 7 del 1 al 5. Leo. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, Sukkot en hebreo, y le dijeron sus hermanos, escúcheme bien, le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Si supuestamente Jesucristo utilizaba la palabra hermanos a todos los que tenían la misma fe, que te explique entonces cómo aquí dice que esos hermanos no creían en él. A ver, que te explique. Ustedes que son católicos lleven este mensaje y díganle al Taitacura, Taitita, dará explicando estito. Y por supuesto nosotros sabemos que después de que Jesucristo resucita, ahí sí María y sus hermanos se convierten de todo corazón al Señor. Tanto es así, hermanos míos, que Jacobo, que es el que menciona la palabra de Dios como uno de los hermanos de Jesús, y Judas, ellos son los que escriben las epístolas que encuentran ustedes o las cartas que encuentran al final de la Biblia, Santiago y Judas. El Judas que está ahí antes de Apocalipsis en su Biblia, ese no es Judas Iscariote el que traicionó a Jesús. Ese Judas, hermanos queridos, tampoco es Judas el celote, sino es Judas, el carpintero de Galilea, hermano de Jesús, hijo de María y de José. ¿Cómo les quedó el ojo? Increíble, ¿verdad? Y uno dice, los mismos hermanos de Jesús no creían en él. Ahora entiende por qué Jesucristo te dijo que los enemigos de un cristiano van a ser los de su propia casa, pues hijito. Ahora entiende por qué muchos de tus familiares no quieren saber nada de ti y te dicen, a Jesucristo los propios familiares dijeron que era un loco, que estaba fuera de sí. Ahora usted entiende con justa razón a nosotros nos llaman fanáticos. Con justa razón a nosotros nos llaman religiosos, aleluyas, y se burlan de nosotros. Se burlaron del Señor Jesucristo sus propios familiares. ¿Cuánto más de nosotros, hijitos, que a nosotros de pronto hasta nos conocen de verdad lo que fuimos? Porque ahora en Cristo somos nuevas criaturas, no te olvides de eso. Sin embargo, amados míos, por eso comparte esta enseñanza y nos da la explicación de la parábola. Ya que ni sus hermanos, ya que ni su madre, y ya de que muchos que lo seguían a Jesús no creían en él, por esa razón, ahora entendiendo usted el contexto, es que ahora mi Señor Jesucristo va a dar la parábola que leímos en Mateo capítulo 13, del 1 al 5, pero también ahora, del 1 al 9, y ahora nos va a dar la interpretación. Esta es una parábola que el mismo Señor Jesucristo nos va a dar la interpretación correcta. Él llama a sus discípulos y le va a decir qué significó la parábola del sembrador. Vea usted conmigo en el libro de Mateo, vamos un ratito al libro de Mateo, vamos al capítulo 13, vamos a leer del 18 al 23. Mateo 13, del 18 al 23 leemos así, aquí está la interpretación correcta. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bien, de pronto usted, ahí está la explicación, pero igual usted todavía no entiende naranjas. Tranquilo, para eso hemos venido a la iglesia. Ahora déjame ponerte esta explicación de mi Señor Jesucristo en nuestro diario vivir y decirte para que usted pueda entender qué es lo que pasa. ¿Ok? Escúchame. Hay 4 clases de oyentes en una congregación. Es lo que está diciendo mi Señor en esta parábola.
Hay 4 clases de oyentes, o se puede decir, hay 4 clases de corazones de las personas que escuchan la palabra de Dios. Y usted se va a identificar con qué clase de corazón o qué clase de persona u oyente es usted en esta mañana. Hermanos míos, la primera clase de oyentes son los ateos. ¿Ok? Ateos. En otras palabras, personas con un corazón de piedra. ¿Conoce usted corazones de piedra? Personas que rechazan a Dios, blasfeman contra Dios, hacen lo que les da la gana y tienen un corazón, hermanos queridos, de piedra, que no perdonan, que no tienen misericordia y están solamente pensando en ellos. Esa es la primera clase. Personas con un corazón de piedra. Mire usted lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cuál es una de las características de un camino, hermanos queridos? Un camino es un lugar de una tierra bien compactada. Mucha gente pasa, camina y el mismo peso hace que ese lugar sea durísimo. Hace que ese camino sea, hermanos queridos, impenetrable. Así es el corazón de muchas personas. Muchos de ustedes vienen por primera vez porque alguien los invitó. Pero como no entienden las cosas de Dios, porque en su corazón no existe Dios, eso es lo que significa ateo. Ateo viene de 2 vocablos. A, que significa sin, y teos, que significa Dios. Literalmente un ateo es una persona que está sin Dios o que niega la existencia de Dios. Y muchos de nosotros a veces nos comportamos como ateos. Conociendo a Dios y conociendo su palabra, hacemos lo que nos da la gana y no hacemos caso a la palabra de Dios. Dios nos manda y nos llama al arrepentimiento, nos llama a la exhortación, nos llama a perdonar, nos llama a servir y nosotros ponemos excusas y decimos no perdono, esto se queda así y tenemos un corazón de piedra, durísimo, y no queremos escuchar la palabra de Dios. Por ende, escucha bien esto, hijitos de mi corazón. Estos que no creen en Dios, pero con los problemas, hermanos míos, estos la oyen, pero más le creen al diablo que a Dios y rechazan la palabra. Los ateos oyen la Biblia, oyen a los predicadores, pero más le creen al diablo que a Dios y rechazan la palabra. Ellos saben qué es lo correcto, hermanos. Ellos saben qué es lo que no se debe de hacer y lo que sí se debe hacer. Pero como son personas que viven sin Dios y sin su ley, hacen y viven como les da la gana. Tal como muchos de ustedes se comportan cuando quieren salirse con las suyas. Saben que no tienen que estar en unión igual. No pueden estar con un enamorado o una enamorada que no sea cristiano y lo hacen. Saben que no tienen que estar en adulterio y lo hacen. Saben que no tienen que andar en avaricias y siguen. Hermanos queridos, tenemos un corazón tan duro y no queremos obedecer. Y por eso la palabra de Dios no es nada diplomática cuando nos toca confrontarnos. Salmos capítulo 14, versículo 1. Así dice: a mí me importa un pepino que el señor ateo sea doctor, ingeniero o tenga títulos nobiliarios. La palabra de Dios a un ateo, a una persona que vive sin Dios, lo llama necio. Escucha, dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras de abominables, no hay quien haga lo bien, no hay quien haga el bien. ¿Qué significa que se han corrompido, hermano? ¿Qué significa eso? Déjeme el salmo, déjemelo en pantalla, por favor. Póngamelo. Miren lo que dice ahí. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido. ¿Qué significa algo que se corrompe? Se pudre. Dios le está diciendo a los ateos: ustedes son unos podridos. ¿A qué huele un podrido? ¿A qué huele la muerte? A podrido. ¿Y a qué huele el podrido? A muerte. ¿Y la muerte? A podrido. En otras palabras, es algo
que nos causa asco. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que son abominables. No solamente, hermanos míos, miren, no solamente que se han corrompido, sino que hacen obras abominables. Es que mucha gente podrá engañar a otros, hermanos. Estos ateos de pronto se presentan ante la gente como personas nobles, cultas, educadas, pero Dios conoce la inmundicia y la podredumbre de sus corazones. Y por eso la Biblia le dice, un ateo, una persona que vive sin Dios, es una persona podrida que hace obras que causan asco. ¿Entendió eso, hermano? Eso es un ateo. Llámese usted doctor, llámese usted ingeniero, sea quien usted sea, ante los ojos de Dios, usted está podrido. Y por eso Dios te llama al arrepentimiento, para sanar esa podredumbre y darte un nuevo corazón. Y amados queridos, entiendan, estos que no creen en Dios, pero con los problemas, ahí sí desafían a Dios para que les cumplan sus caprichos. He conocido algunos ateos, cuando todo va bien, hasta se mofan diciendo, gracias a Dios soy ateo. Sí, muchos tarados se ríen con esas idioteces. No son ustedes que se rieron de la idiotez que dije yo, sino que un ateo dice eso, y ahí sí todos los que le cepillan a ese ateo, ¡ay, qué lindo! Usted da gracias a Dios que es ateo. Hermanos queridos, la vida es llena de problemas. Y hay personas que a veces ante los problemas tienen todo bajo control. Pero Dios reprende al que se dice ser sabio en su propia sabiduría. Y hay de pronto, no todos, de pronto hay doctores que son ateos. Y su hijo enferma gravemente. Siendo doctor, no puede hacer nada por salvar a su hijo. Siendo ingeniero o arquitecto, no puede hacer nada ante un terremoto y ver sus sueños derrotados y que se derrumban. Y ahí yo he visto, hermanos, y de pronto usted también, esta es la oración del ateo cuando tiene problemas o un hijo gravemente enfermo y ya sabe que con sus propias fuerzas no puede solucionar. Ahí vienen desafiantes ante Dios. Dios, si tú existes, sana a mi hijo. Si tú existes, hazme este milagro. Y hermanos queridos, Dios existe y Él no tiene que probar su existencia a ninguna persona que se atreve a desafiarlo. Así que si tú has sido de esos tontos o tontas que se han olvidado que Dios es todopoderoso y que Él está en los cielos y nosotros aquí en la tierra y que no somos nada, y te has atrevido a decirle a Dios, si tú existes, entonces hazme esta cosa. Dios no es Dios de caprichos, hermano. Dios bendice a los que se someten a Él y le obedecen a lo que el Señor ha dicho. Por eso que la palabra de Dios en el libro de Proverbios, hijitos de mi corazón, escúchame bien, Proverbios capítulo 28 versículo 9, ustedes que oran solamente cuando tienen necesidad, pero su vida es una vida atea, es decir, que ustedes siguen haciendo lo que les da la gana y no obedecen al Señor su Dios, y ustedes vienen a la iglesia a orar, ustedes que vienen a la iglesia pero viven como les da la gana y ahí vienen a clamar a Dios. Escuchen bien Proverbios 28, 9, que esto es para ti. Y después dice, ¿por qué Dios no me escucha? Ahora vas a entender por qué Dios no te escucha. Proverbios 28, 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Todos ustedes que sabiendo lo que dice la palabra de Dios, hacen caso omiso a la palabra de Dios para vivir sin Dios, cuando ustedes vienen al templo aquí a orar, lo que Dios dice es, tu oración me da asco. ¿Estamos claros? ¿Y ahora entiendes por qué Dios no te escucha? Dios nunca va a escuchar la oración de un altivo, de un orgulloso, de un prepotente que no se arrepiente y reconoce que Dios es Dios y que nosotros sin Él estamos perdidos. La segunda clase de personas que vienen a la iglesia son los emocionales, los emos espirituales. ¿Ya? Los emos espirituales. Emotionals, emocionales. Miren lo que nos enseña el Señor Jesucristo. Mateo, capítulo 13, 20 y 21. Dice así la palabra de Dios. Y el que fue sembrado
en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos tienen el corazón semiduro, como la leche semidescremada. Bueno, estos ñatos tienen el corazón semiduro, parte dura, parte blandita. Y en esa parte blandita cae la palabra de Dios y esta gente se emociona. Escuchen, hermano. Estos se emocionan cuando oyen mensajes de la palabra de Dios, pero no la estudian. Son muchos que vienen a la iglesia solamente a oír, pero no a escudriñar la Biblia. Son personas que vienen a la iglesia y les encanta escuchar mensajes como el de David y Goliat, y a personas que le dicen: Dios va a vencer a tus gigantes, y Dios va a darte prosperidad, y Dios te va a dar la victoria, y Dios te va a sanar, y se emocionan y dicen aleluya. Y especialmente ya llega Navidad, y al conocer la historia de la Navidad lloran, se emocionan, van a la iglesia para escuchar el show musical. Van a la iglesia, hermanos queridos, y eso es lo que muchas iglesias ahora están haciendo, especialmente en comunidades que te venden la fe, en Pare de Sufrir y en estas otras sectas, hermanos queridos, te presentan un show espectacular de música. Solo con escuchar la música, uno llora. Dios me ama. Se van de caldo, babean todo lo que quieran. Pero salidos de ese lugar, al tener que confrontar las aflicciones del diario vivir, por no estudiar la Biblia, tienen tropiezos y se caen. Y escucha bien esto, hijitos de mi corazón. Entiendan bien esta parte. El conocimiento es indispensable para estar enraizados en lo que Dios ha dicho y no en lo que uno siente. Por eso que aquí en Betania, hermanos queridos, y por favor escúcheme bien esto. Hay muchos que dicen: uy, pastor, usted predica con emoción. No, hijito de mi corazón, no te confundas. Yo no predico con emoción, yo predico con pasión, que es otra cosa. Y aquí en Betania no te enseñamos a emocionarte, sino a apasionarte. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y pasión, hermanos? Escúchame bien. La emoción es producto de los sentimientos. La pasión es producto del conocimiento. Va de nuevo. Bendito sea Dios por esto. La emoción se basa en los sentimientos. La música me hace sentir, me emociono. Escucho un predicador que predica bonito, uy, me emociono. La emoción viene producto de lo que siento, pero la pasión es producto del conocimiento. Por lo que yo sé, es que eso me apasiona y eso me da propósito. Y cuando yo predico apasionado, es porque yo sé en quién estoy predicando, hermanos, y yo sé quién es Dios, y yo sé lo que Dios quiere hacer para tu vida. Y es una gran diferencia, hermanos. Los cristianos tenemos que ser apasionados, no emocionados. Y esto es lo que le pasa a mucha gente. Vienen a la iglesia y se emocionan y cogen las cosas de Dios. Hoy comienzo a asistir un domingo, otro domingo, tengo un problema, me desinflo y me quedo en el mundo. Son cristianos de corta duración, son de moda. Cogen la iglesia de moda. Vienen un domingo, uy, qué lindo, me emocionó, uy, qué bello las músicas. Vienen el otro domingo y de ahí, chao. Los problemas, la gente le comienza a decir: ¿qué te vas a hacer? Aleluya. Les da vergüenza venir con la Biblia. Y por la causa de la persecución, hermanos, los que somos verdaderos cristianos, muchos dicen: no, esto de ser cristiano no me cuadra. Y escucha bien, hermano, la emoción dura poco y por eso se vuelven al mundo. La característica de este corazón semiduro: no perseveran y no persisten. Y la vida de un cristiano, hermanos queridos, es de perseverar todos los días. Ser cristiano no es de domingos, hermanos. Ser cristiano es de todos los días, en todo lugar y en todo momento. Un verdadero cristiano no vende sus principios. Pero esta gente, muchos de ustedes, van y vienen como las olas. Tienen problemas, vienen a la iglesia, se emocionan, vienen otro domingo más y de ahí, gracias, no lo veo hasta cuándo será que vuelven de nuevo. Cuando se vuelvan a emocionar.
O cuando tengan algún proyecto, algún negocio, ahí su corazón, sí, vamos a buscar a Dios, porque yo sé que Dios me va a bendecir. Y dice que tienen fe y lo que es pura emoción. Cuando Dios se demora en contestar, o cuando Dios, que es Dios y soberano, Él nos pone una prueba. Dios me ha olvidado, Dios no me ama, Dios a otros bendice, a mí no me quiere, por eso me quedo en el mundo. ¿Por qué? Porque se basa en lo que siente, no en lo que sabe. Cuando usted se basa en lo que siente, hermanos queridos, usted va a sentir que Dios no te ama, vas a sentir. ¿Pero es eso verdad? No, pues hermanos, Dios nunca deja de amarte. No hay nada que tú hagas que impida que Dios te ame. Usted va a sentir que Dios te ha abandonado. Usted va a sentir eso. Pero eso es verdad. Dios prometió en su palabra que Él nunca te va a dejar y nunca te va a abandonar. Usted va a sentir que Dios no te escucha. Pero eso es verdad. Dios no es sordo, hermano. El sordo y el mudo, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Por eso es que un verdadero cristiano no debe basarse en lo que siente, sino en lo que sabe. Uy, esta relación se siente tan rico, pero yo sé que el adulterio trae problemas. Yo sé que la fornicación trae problemas. Yo sé que estar en unión, en yugo desigual, eso va a traer problemas. Ay, no, que chupar, qué rico. Va a traer problemas, va a traer consecuencias. Y por eso un cristiano, escúchenme cristianos amados, no te bases en lo que sientes, básate en lo que Dios ha dicho y en lo que sabes. Porque la emoción dura poco, pero la pasión es para toda la vida. Tercera clase de personas, hermano. Los tibios. Tibios. Mateo 13:22 dice así: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuáles son estos, hermano? ¿Cuáles son los tibios? Jóvenes, escúchenme bien, ¿eh? Y adultos, escuchen bien lo que dice el Señor tu Dios. Estos oyen la palabra, pero tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo. Jóvenes, yo tengo un gran dolor en mi corazón, una gran desesperación. ¿Saben cuál es? Que ahora la mayoría de jóvenes cristianos no tienen ningún problema en fumar marihuana, en hacer cosas indebidas, y ahora, como la ley permite 3 gramos de marihuana y 1 gramo de cocaína, ahora los jóvenes se han desquiciado. Yo quiero decirte algo, joven amado. Todo lo que es prohibido y se ha legalizado, ahora es causa de muerte para la sociedad ecuatoriana. Te lo vuelvo a repetir. Todo lo que ha sido prohibido, pero una sociedad corrupta y depravada como la nuestra, que la ha aprobado y la ha legalizado, ahora eso, hermanos queridos, es lo que nos produce la muerte. Antes era prohibido el cigarrillo, hermano. Ahora es permitido. Ahora es permitido, ahora es legalizado. Y ahora hemos puesto en las cajetillas: fumar mata, porque literalmente te asesina. El alcohol antes era prohibido, hermanos. Era prohibido. Entraba de contrabando, pero se legalizó el alcohol. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas violaciones? ¿Cuántas, hermanos míos, golpes? ¿Cuántos males? ¿Cuántos dolores? ¿Cuánta destrucción por el alcohol? Y ahora ya estamos legalizando poco a poco la cocaína y la marihuana. ¿Quieren fumar? Fumen ese pedazo. Y qué pena que cristianos, hermanos, son como estos. Corazones tibios. Vienen aquí a la iglesia, escuchan, pero les vale un pepino. Tienen un pie aquí en la iglesia y otro en el mundo. Y hermanos queridos, cuando tú haces eso, el mundo te jala y te pierdes. Y escúchame bien esto, hermano. Y recuerda bien estas palabras. Estos tienen un corazón mundano. Mientras que los unos tenían corazón de piedra, los otros tenían un corazón semiduro. Estos aquí tienen un corazón mundano. Estos en la iglesia son bien religiosos y en el mundo bien mundanos. Como es el padre, así son los hijos. Y esto nos sirve a nosotros, padres. ¿Qué clase de cristianos somos?
Somos estos, los tibios. Estamos aquí en la iglesia. No tenemos problema cuando vienen los panas, saca el cigarrillo, saca la biela, chupen. Está bien, no pasa nada. No hay que ser fanáticos. Bueno, si ese eres tú, estás mal. Estás mal. Si te conviertes en un cristiano permisivo, acuérdate lo que hemos aprendido, hermano. Yo como cristiano, mi vida tiene que estorbar al que está en pecado. Pues hijito, ¿cómo lo voy a alcahuetear? Mi vida tiene que ser una piedra en el zapato a los que están perdidos. Joven, tú que estás en el colegio o en la universidad, tu vida tiene que ser una piedra en el zapato a todos tus amigos que chupan, fuman, forniquean y todo lo demás. ¿Pero qué es lo que está pasando ahora? Tu vida no espanta ni a las moscas, porque tú mismo estás en pecado. Tú mismo estás lleno de avaricia, de codicia, de mundanalidad. Y por eso, hermano, hay un grave mal. Hay muchos padres de familia que están aquí, que tienen a sus hijos en drogas. Qué triste, hermano. Ahora decir que un cristiano ha fumado es como que se comió un ceviche, hermano. Que en otros tiempos eso era un gran horror. ¿Cómo que mi hijo fuma? Ahora no pasa nada. De algo tiene que morirse. Y a mí que los padres mismos le estén diciendo a la hija: te tomaste la pastilla para no quedar embarazada. Que el mismo padre le esté diciendo al hijo: mijito, lleva el condón ahí en la billetera. Que nuestros jóvenes, hermanos queridos, en el mismo colegio les regalen condones y que les regalen, hermanos queridos, la pastilla para el día después. Y esa es la gran solución en esta sociedad depravada y pervertida. Nosotros los cristianos, especialmente los jóvenes de esta iglesia, tienen que aprender a ser radicales. No necesitamos nosotros protección. Hermanos queridos, la mejor protección para los jóvenes es estudiar, abstenerse y el anillo de matrimonio cuando estén listos para casarse. Hermanos queridos, tengan cuidado con ser tibios, porque el Señor mi Dios es bien claro. Por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, ¿qué hará el Señor? Y no pienses que viviendo esa clase tibia de vivir vas a entrar en el reino de los cielos. Y los cuartos corazones son cristianos que se multiplican, convertidos que se multiplican, de donde viene el mensaje y el título de este mensaje. Mateo capítulo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Me había olvidado de mencionar en el mensaje anterior, en el corazón anterior, que cuando estos cristianitos tibios los pones en una balanza, las acciones hablan más fuerte que sus palabras. De pronto dicen: soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero la gente está mirando tu clase de vida. Y por eso mucha gente no quiere escucharte, porque tus acciones hablan más que tus palabras. La vieja chismosa, la cristiana. La vieja cuentista, la cristiana. El viejo lleno de avaricia, el cristiano. Por eso la gente no quiere saber nada de la iglesia, hermano. Y por eso que la gente con justa razón dice: la iglesia está llena de hipócritas. Porque aquí estamos nosotros. Hermanos míos, estos tienen tres características. Estos cristianos que tienen un corazón de carne, que aman a Dios, tienen tres características. Escuchan, entienden y se multiplican. ¿Ok? Acuérdense lo que hablamos de los elefantes y de los conejos. Hermanos míos, un verdadero cristiano tiene estas tres características: escucha, conoce y hace. Eso es lo que significa, hermano. Escuchar, entender y multiplicarse significa que estos escuchan con atención, conocen, aprenden y hacen, hermanos queridos, lo que saben. Por ende, estos son los cristianos que han renunciado radicalmente al mundo. Le presentaron la renuncia irrevocable a Satanás y al mundo, y ahora de todo corazón están viviendo para el Señor. Y no solamente así, hermanos, que viven en santidad y en obediencia, les cuenta a todo el mundo las grandes cosas que Dios ha hecho en su vida. Y hermanos míos, su vida en Jesús causa necesidad en otros de tener lo que nosotros tenemos. Tu vida provoca sed en otros.
La gente de pronto que te conocía como tú eras y ahora ve como tú eres. La gente dice: yo quiero eso que tú tienes, yo quiero eso que tiene tu familia. Yo antes conocía cómo tú tratabas a tu mujer o cómo tu mujer te trataba, y ahora verlos enamorados y cogidos de la mano y con tanto respeto. ¿Qué pasó? Sea lo que haya pasado, necesito eso para mi hogar. Mujeres apasionadas que tienen pasión y propósito de vida. Otras mujeres van a decir: yo sé qué clase de vida tú viviste, pero ahora te veo feliz, ahora te veo con problemas, pero tranquila. Yo quiero eso, yo necesito eso. Y ahí usted puede decir: no soy yo, es Cristo en mí, y Él hizo la obra, y Él me cambió. Y eso es lo que el mundo necesita saber. Eso es lo que la gente necesita saber. Tienen que saber que Jesucristo ha muerto por nosotros. ¿Qué clase de oyente y qué corazón tienes tú en esta mañana? Vamos a orar. Vamos a descansar en el Señor. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, dile a un amigo, hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús. Esta serie de estudios, y si usted lo ha escrito, significa que ya tiene 46 impactantes enseñanzas, más todas las otras enseñanzas que hemos venido reuniendo a lo largo del tiempo que venimos y asistimos a la iglesia. Y guiados por el Espíritu Santo de mi Dios, amados hermanos, me gustaría compartir este mensaje que lleva por título: Convertidos productivos. Convertidos productivos. ¿Ok? Ese es el mensaje que vamos a estar escudriñando el día de hoy. Y también, mis amados hermanos, vamos a gozarnos en el Señor nuestro Dios en esta preciosa enseñanza. Y van a ver qué hermoso mensaje Dios nos tiene para nuestras vidas. ¿Ok? La parábola número 47, hermanos queridos, que es la que vamos a escudriñar el día de hoy, lo vamos a encontrar en los evangelios sinópticos. Ya usted sabe que los evangelios sinópticos son 3. Y es Mateo, Marcos y Lucas, y se llaman sinópticos porque se parecen, se asemejan, dicen lo mismo. De pronto usted que ha comenzado a leer la Biblia, usted mismo se ha preguntado: acabé de leer Mateo, pero al leer Marcos se repite lo mismo que dice Mateo, y al leer Lucas se repite lo que dice Mateo y Marcos. Por eso se llaman sinópticos, porque prácticamente dicen lo mismo. Pues vamos a escudriñar, hermanos queridos, este siguiente mensaje o enseñanza que nos da el Señor, y lo vamos a encontrar la primera vez en el libro de Mateo capítulo 13, y vamos a leer, mis amados hermanos, versículos del 1 al 9. ¿Ok? Mateo 13, del 1 al 9, esta es la parábola del sembrador. No se llama buen sembrador, solamente se llama la parábola del sembrador. ¿Ok? Y así dice la palabra de Dios. Mateo 13, del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene para oír, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pues bien, ahora vamos a ver en el libro de Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 9, donde se vuelve a repetir. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, dile a un amigo, hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús. Muy buenos días, amados hermanos y amigos, que el Señor le bendiga. Qué gusto volver a estar con todos ustedes, y ahora sí aprovechemos este tiempo para aprender más de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo.
Recuerde que este es un mensaje que sale todos los días a las 6 de la mañana por este canal. Y también, hermanos, queremos motivarle que terminando este mensaje, venga usted con toda su familia a la Iglesia Bautista Betania, donde hemos abierto el corazón y nuestros brazos para darle a usted y a todos los suyos las más cálidas de las bienvenidas. Y bien, amados hermanos y amigos, vamos a continuar esta serie de estudios que el Señor nos ha regalado. Y hoy tenemos un mensaje precioso. Y continuamos estas enseñanzas que llevan por título Enseñando como Jesús, parte número 47. Hoy vamos a continuar estos estudios, Enseñando como Jesús, parte 47, solo 5 mensajes más, y hablemos concluido, repetir esta parábola. Vamos a utilizar la parábola que está en Mateo, ¿ok? Sin embargo, vamos a dar lectura para que usted se dé cuenta y comience a aprender a escudriñar la Biblia, que esta misma parábola se repite en los otros 2 evangelios. Marcos capítulo 4, de versículos del 1 al 9, dice así: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y vamos a leer la tercera vez en el libro de Lucas capítulo 8, versículos desde el 14 al 15. Lucas capítulo 8, vamos a leer, hermanos queridos, Lucas capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 4, ¿ok? Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leer solamente hasta el 8, ¿ok? Es hasta el 15, pero vamos a leer solamente hasta el 8. Lucas 8, del 4 al 8, dice así: Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ellos lo ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Pues bien, vamos a escudriñar. Ustedes se dan cuenta que literalmente dicen lo mismo las 3 parábolas, pero por efectos de aprendizaje y de enseñanza, vamos a utilizar la parábola que está en Mateo en el capítulo 13. Esa es la que vamos a utilizar para el estudio y el mensaje que Dios nos tiene preparados para nosotros.